Muy buenos días con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Una vez más, nos volvemos a reencontrar a través de este medio para poder llegar a vuestros hogares, a cada uno de ustedes, con la reflexión de la palabra de Dios. Nos unimos un momento en oración a nuestro Padre para que Él abra nuestros entendimientos y nuestros corazones y así juntos poder ser edificados por el Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, una vez más nos acercamos delante de ti. Solícitos, Señor, para buscar tu presencia, tu comunión. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a comprender tu palabra, a aplicarla en nuestra vida, Señor, y sea de edificación para cada uno de nosotros. Úsanos, Padre Santo. Gracias por este medio y por la forma como podemos llegar a cada una de las personas. La gloria y la honra, Señor, sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, muchas gracias porque usted se ha conectado a la señal de la IEP Emanuel. Y eso está bien, que haya separado este tiempo para poder juntos estar unidos en este culto de edificación. A los amigos que también están conectados, muchas bendiciones para ustedes, para su familia, para su vida, ¿no? Dios les bendiga. Muy bien. En esta mañana vamos a tratar el tema de caminando por la azotea de tu vida. Caminando por la azotea de tu vida. Muy bien. A ver, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice así: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. A ver, hermanos. Nuestro tema de hoy es caminando por la azotea de la vida. A ver, nosotros tenemos la idea de lo que es una azotea, ¿no es cierto? Es el último techo, el último piso de nuestra casa, ¿no? Si nuestra casa fuera de un piso, pues la azotea sería el techo de arriba, ¿no? Nuestro segundo piso. A ver, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, las casas se construían siempre con azoteas, siempre. Lo que se llamaban también terrados. Y siempre procuraban, incluso hasta la ley lo dice, ¿no?, en la Biblia, que deberían hacerle un cerco, deberían asegurar el perímetro de sus azoteas para evitar algún accidente y ser culpado, ¿no? Por ejemplo, en las azoteas acostumbraban a poner una especie de terrado allí, y si un ladrillo estaba mal puesto y caía y hería o
mataba a una persona, el dueño de esa casa, por no haber tenido el cuidado, era culpable. Bueno, entonces, ya en nuestro tiempo, pues nuestras azoteas son mucho más vistosas y todo esto, ¿no? Ahora, usted conoce los drones, ¿no? Esos aparatitos que a control remoto levantan vuelo y comienzan a volar por encima, ¿no? Como pequeños helicópteros. Y toman foto y van grabando el vídeo y ya, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Esos aparatos que desde las alturas están filmando todo lo que pasa. A ver, si tuviéramos que sobrevolar con un dron por encima de todas las azoteas de las casas, y sobre todo en Lima, ¿no? Sobre todo en Lima o en las grandes ciudades, ¿qué cree que veríamos en las azoteas? Número 1, encontraríamos que muchas azoteas, la gran mayoría de azoteas, sirve para arrojar desechos como una especie de basureros domésticos. Se rompió la pata de una silla y la silla ya no sirve, al techo. Una mesa que se ha polillado y que ya no lo vamos a usar, ¿a dónde va? Al techo. El coche del bebé que ya no use, ya está malogrado, ¿a dónde va? Al techo. Y todo lo que no se usa en la casa y todo lo que se va malogrando muchas veces es llevado al techo. Y como nadie sube al techo, ese techo se va llenando de cosas. Y cuando uno está en Lima, digo porque es lo que conozco, y uno pasa viajando en el tren eléctrico en Lima pues está bien alto, ¿no? Y pasa por muy alto y uno puede ver los techos de las casas, ¿no? Tú pasas y vas mirando por la ventana todos los edificios y las casas, mira sus techos, cómo están sus azoteas. Y uno va viendo que en muchas azoteas parece más bien un almacén de cosas que no sirven. Y ahí está llenándose cada vez más. Entonces, si tuviéramos que sobrevolar una ciudad, veríamos que las azoteas de estas casas sirven para acumular desechos que no se usan. Bueno, la verdad no sé para qué se guarda, pero ahí están, ahí están. En segundo lugar, vamos a encontrar otras azoteas muy bien cuidadas, convertidas en espacios de recreación, de confort, de entretenimiento. Azoteas instaladas con sus mesitas o sus juegos o sus jardines, ¿no? Donde la familia sube a disfrutar de la frescura y del panorama que tiene y comparten y hacen su comida, su parrillada o sus juegos o ponen la piscina para sus niños y ahí están. ¿Con cuál de los dos se quedaría? Bueno, supongo que con el segundo, ¿cierto? Porque el primero no es un buen panorama, que digamos. Muy bien, hermanos. Si esto lo llevamos a la vida espiritual, vamos a ver lo mismo. Lo mismo. La palabra de Dios que hemos leído en Filipenses
nos habla de nuestros pensamientos. ¿Qué debemos pensar? Nuestra azotea es nuestra mente. Aquí, ¿qué cosa tenemos en nuestra azotea? Nuestra azotea mental está llena de basura, de desechos, de cosas inservibles, de pensamientos pasados, antiguos, recordando viejos rencores, escarbando en situaciones poco dignas. O nuestros pensamientos, nuestra mente más bien está adornada, dispuesta para servir, contentos, felices, tranquilos. Y eso depende de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Hay personas que son acumuladoras, y a tal punto que no están felices ni contentas si no siguen llenando de basura a su casa. Esas acumuladoras compulsivas. Ahora, muchas veces las autoridades quieren darle ayuda y entonces buscan la forma y la manera para poder hacer una limpieza general y sacar todo. Hay campañas para eso. Yendo al plano espiritual y a la vida misma, en esta lección, en esta reflexión de la palabra de Dios, vamos a encontrar 5 azoteas y cada una con una característica particular. Vamos a subir a estos techos, a estas azoteas, y vamos a ver qué vemos allí, qué podemos aprender, qué podemos imitar o qué no debemos hacer. Veamos entonces. Veamos nuestra primera azotea. Vayamos al libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Nos dice la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, del 1 al 5 dije, ¿no? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, ahí tenemos la palabra de Dios. Y la primera azotea que visitamos es la azotea de la fe, pero no de cualquier fe, la azotea de una fe persistente. La palabra de Dios nos narra la historia de 4 amigos, 4 vecinos, que tomaron conocimiento que Jesús se encontraba en una casa,
predicando, enseñando. Así es que cuando ellos tomaron conocimiento que Jesús estaba en ese lugar, ¿sabe lo que hicieron? Se fueron los 4 amigos, se pusieron de acuerdo y se fueron a la casa del paralítico. Y lo fueron a buscar. Y seguramente le dijeron, oye, Jesús está en el pueblo. Jesús ha venido a este pueblo y está en la casa de tal sitio. Y ahí está predicando. Esta es la oportunidad que tú necesitas. Te vamos a llevar para que el Señor Jesús te sane. Bueno, este paralítico, acostumbrado a la vida que estaba llevando, quizá no fue muy reflexivo en la situación. Porque no es que él buscó a los amigos que lo lleven, sino los amigos lo buscaron a él para llevarlo. De repente él diría, pero ¿para qué? No, así nomás, por gusto es. ¿Cuánta gente habrá? ¿Qué va a fijarse el Señor en mí? Pero los amigos lo agarraron entre los 4, lo cargaron en su camilla y se lo llevaron ante Jesús. Cuando llegaron a la puerta para querer entrar, no podían, porque ahí no entraba ni una aguja. No había forma de entrar. Ellos querían entrar para llevar al amigo paralítico. Así que no vieron mejor oportunidad que subirse a la azotea. Bueno, en ese tiempo los techos eran hechos con barro, paja, y eso le daba cierta consistencia al techo, ¿no? Por dentro con maderas, así tejido. Y la gente caminaba tranquilo allí, porque eran lo suficientemente fuertes. Así que estos 4 amigos no tuvieron mejor idea que abrir el techo. Hicieron un boquete en el techo para hacer descender al amigo allí. Así es que lo bajaron. Y de pronto el paralítico, queriendo o no queriendo, estaba delante de Jesús. Ese hombre, momentos atrás, estaba tirado en su casa. Y ahora está ahí, delante de Jesús, por la fe persistente de sus 4 amigos. Qué bueno es tener amigos así. Que aunque uno está sumido en la depresión y en el desánimo, vengan a decirte, nosotros te vamos a llevar. Hemos visto a Jesús en tal lugar y te vamos a llevar. Ay, pero ya, ¿para qué? No, te vamos a llevar. Así es que te alistamos y te llevamos. Y de pronto ese paralítico estaba delante de Jesús. Y dice la palabra de Dios. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quién ellos? ¿Quiénes son los que buscaron a Jesús? Los amigos. Al ver Jesús la fe de estos 4 amigos, de estas 4 personas, porque son estas personas las que lo cargaron, son estas personas los que lo llevaron, son estas personas los que llegaron ante la puerta de la casa y al no poder entrar, son estas 4 personas las que subieron al techo. Y son estas 4 personas que cavaron el techo, rompieron el techo, y son estas 4 personas las que lo descendieron dentro de la casa. Si estas 4 personas no tuvieran fe y no estuvieran ciertos en lo que buscan y persiguen, si ellos no estuvieran seguros que llevándolo donde Jesús, su amigo sería sanado,
ni siquiera lo hubieran ido a buscar a su casa. Menos darse el trabajo de cargarlo, subirlo y bajarlo. Ni uno de estos 4 amigos se desanimó en esta tarea. Ni uno de ellos. No, nadie dijo por ahí alguien, subir allá, no, mucho trabajo. ¿Sabe qué yo tengo que hacer? No, ya no, ya. Yo dije, lo traigo hasta acá, pero ya no tengo tiempo, me esperan en casa o tengo otras cosas que hacer. ¿Sabe qué? Me voy. Otro no dijo, no, mi negocio está abierto, lo he dejado así. No, mejor me voy. No, en mi casa me esperan o tengo otras cosas más importantes. Estos 4 hombres dejaron todo lo que tenían que hacer porque ellos creyeron en Jesús. Y miren, la palabra de Dios es clara. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué le dijo a este paralítico? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que le dijo. ¿Qué necesitaba el paralítico? Ser sanado. ¿Y qué le dijo Jesús? Tus pecados son perdonados. Y bueno, se formó todo un murmullo entre la gente que estaba allí y pensando y mal pensando en sus cabezas que por qué Jesús tiene que decir tus pecados te son perdonados. ¿Quién es Jesús para perdonar pecados, no? Y así estaban. Y entonces el Señor Jesús en el versículo 9 dice, mirando al paralítico, nuevamente le reafirmó, tus pecados te son perdonados. Otra vez lo afirma y lo reafirma. Y Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Entonces, en el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y vete a tu casa. La azotea de la fe. El primer ejemplo que debemos aprender es tener fe. Cuando en la parte baja encuentres puertas cerradas, cuando en el camino de tu vida encuentres barreras que te impiden llegar a Jesús o llegar por una bendición o buscar la atención del Maestro, encuentras puertas cerradas, bloqueos, obstáculos y te sientes encerrado en todo, ¿qué tienes que hacer? ¿Darte la media vuelta e irte? No. Estos hombres, cuando vieron la barrera de gente allí, cuando vieron una puerta que ya no se podía entrar, cuando vieron toda esta muralla de personas impenetrables, ellos no dijeron, vámonos, ya otro día volvemos. Ellos subieron a una azotea. Hermano y hermana, muchas veces nos vamos a encontrar en la vida con paredes, con obstáculos, con barreras. Y la palabra nos enseña el día de hoy que usted no se debe desanimar, que usted no tiene que dar la media vuelta. Usted tiene que ser un hombre, una mujer persistente. Tienes que continuar. En esos momentos donde las cosas no avanzan, ¿sabe lo que tiene que hacer?
ir a su azotea. Estoy hablando figuradamente. Y fortalecer su fe en el Señor. Busque de Dios. Créale más. Crea más en Él. Busque que encontrarse con el Señor de otra forma. El Señor quiere ver fe en usted. Y esa fe se consigue conectándose con el Señor. Si usted pega la media vuelta, significa que tiene una fe muy pequeña o no hay fe en el Señor. Si usted cree en Jesús, no se desanime y busque su lugar para que su fe siga creciendo. Y Dios abrirá camino. Dios abrirá camino. En segundo lugar, vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo capítulo 10, versículo 26 y 27. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde, ¿dónde? Las azoteas. Y tenemos aquí nuestra segunda azotea de la vida. La azotea de la predicación. Si como cristianos tenemos miedo de hablar de Cristo, si como cristianos pensamos que es más fácil guardar el Evangelio y esconderlo solo para nosotros, si como cristianos solo nos reunimos en el culto solo entre nosotros y nos predicamos solo entre nosotros, si nos vamos a nuestra casa saliendo de la iglesia y nos vamos a nuestra casa y solo en nuestra casa nos reunimos y leemos la Biblia y solo entre nosotros nomás nos enseñamos, no estamos cumpliendo el papel para el cual hemos sido llamados. No estamos. ¿Sabe dónde estamos? Estamos en el sótano, pero no en una azotea. Estamos en el sótano. Dice la palabra de Dios que nadie enciende una luz para ponerlo debajo de una mesa, sino que encendemos una luz para ponerlo en alto, arriba, para que alumbre a todos los que están en la casa. Para todos, no para uno. Hermanos, como cristianos estamos llamados a ponernos en un lugar visible para poder hablar del Evangelio. No te estoy diciendo que subas al techo de tu casa, a la azotea de tu casa y te pongas a hablar y a gritar ahí. Sino, la azotea representa un lugar alto y visible, no escondido. Tú no puedes llevar tu vida cristiana escondiéndote de todos. Tú no puedes llevar tu vida cristiana escondido debajo de tu mesa y solamente esa luz guardarlo para ti. Cuando nosotros los cristianos hablamos del Señor a otros, cuando compartimos del Señor, cuando le predicamos el Evangelio a alguien, cuando usted le da un folleto a alguien, está usted proclamando. Es como que usted estuviera en la azotea,
hablando a la gente sin esconderse. Y el Señor nos dice eso. El Señor nos dice que debemos proclamarlo desde la azotea. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Qué bueno que el Señor nos diga de esa manera. Nos dice, lo que has oído, proclamadlo desde las azoteas. Está diciendo, no te quedes con ello, compártelo con otros. Bueno, usted dirá, sí, pero pastor, hoy día está prohibido eso. Hoy día tenemos que mantener distanciamiento social, no podemos visitarnos, tenemos que mantenernos aislados y todo eso. Ah, claro, muy conveniente, ¿no es cierto? Es como cuando algunas personas nos dicen, pastor, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? Hay que abrir la iglesia ya, hay que abrir la iglesia. ¿Por qué está cerrada la iglesia? Uno quiere ir a la iglesia y está cerrado. Muy convenientes. Y cuando está abierto, ni siquiera viene, ¿no? Ni siquiera viene. Mire, no hay barreras. Hay un coro que lo cantábamos mucho tiempo atrás. La iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Y nosotros que somos la iglesia, no hay obstáculos y no hay tiempo ni nada que nos pueda impedir compartir. Y hoy en día tenemos otras herramientas. Tenemos las herramientas digitales, ¿no? Ya pasó un poco lo otro. Hoy en día tenemos la herramienta digital. Estamos en la era de la cibernética y de la tecnología, donde todo es a través de un clic, solo de jugar con nuestros dedos. Hay personas que en su grupo de amigos, de promoción de colegio, en su grupo de familia, ¿saben lo que hacen? Lo que es más fácil para ellos. Compartirse un chiste. Hoy ahí te escribo y te mando el último chiste que me contaron. ¡Pah! Y el otro contesta. Ja, 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 ja. Está buena, ¿eh? Y comienzan a conversar y el otro también contesta y el otro también manda y así, ¿no? ¿Y qué te parece si le mandas un texto bíblico? ¿Qué te parece si le mandas, oye, ahí les paso el link del culto de mi iglesia de hoy día, a ver si se unen, amigos? No, va a decir, no. Se vayan a molestar. Mucho roche. De repente se salen del grupo. Mi estimado, el evangelio que usted conoce, la palabra que usted conoce, no es solo para usted. La palabra de Dios nos dice que debemos proclamarlo desde las azoteas. Y hoy en día tenemos el poder digital que hace que pasemos barreras y lleguemos a cada casa en cualquier lugar del mundo que se encuentre la persona. Comparta. Cada vez que usted recibe un mensaje que le alienta, que lo anima, no se quede con él, compártalo a otros. Si recibes pues, una imagen, un póster con un texto bonito de ánimo, páselo o publíquelo en su muro de Facebook o compártalo en su grupo de WhatsApp o envíelo por Messenger o use pues otras herramientas u otras redes sociales, pero
ponga eso. Eso es evangelizar. Hoy se llama la evangelización digital. Evangelización digital. No esconda, proclame al Señor Jesús desde su azotea de la evangelización. ¿Es tan difícil eso? ¿Es imposible? No, es posible. Es posible y más en nuestro tiempo. Muy bien, veamos nuestra tercera azotea de la fe. Veamos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Veamos, más adelantito tenemos al libro de Hechos, capítulo 10. Muy bien, capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ya, y la historia continúa. Muy bien. Esto es interesante. Dice la palabra de Dios que mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para ver el paisaje, disfrutar de una vista panorámica, para ver a las personas caminar, para respirar un poco de aire fresco y ver los pájaros volar y... No. Dice la palabra de Dios que Pedro subió a la azotea para orar. Y saben esto, hermanos, nuestra segunda azotea debe ser un lugar de oración. Nuestra azotea como lugar de oración. Ese lugar donde pocos suben, donde a veces solo se posan las aves. La azotea es un lugar casi vacío, donde pocas veces se camina y se está. Es decir, tenemos que buscar nuestro lugar de oración. El lugar menos concurrido, el lugar más privado, el lugar más tranquilo. Y allí ponerte a orar. El apóstol Pedro entonces nos dice que él subió a orar. Necesitaba salir de todos y tener un tiempo a solas con Dios. Los judíos tenían una práctica de oración. Y a lo largo de la historia bíblica encontramos muchos casos de ellos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿no?, que oraba 3 veces al día. O David, que decía, de tarde y de mañana y al mediodía oraré a ti y clamaré a ti, ¿no? Y todo eso forma parte del tiempo de oración. En Jesús también tenía su tiempo de oración y de retiro espiritual. Y nosotros también tenemos que tener nuestro espacio, nuestro tiempo de oración. Una hermana me decía,
porque ella vivía en un hogar donde el hombre no era creyente, más bien era todo lo contrario. Pero ella, una mujer fiel y cristiana, queriendo llevar su vida espiritual delante del Señor, decía: me levanto muy temprano, me entro al baño, cierro mi puerta y allí en el baño me pongo a orar. Allí en el baño leo mi Biblia, porque es el único lugar privado que yo puedo tener donde nadie me va a molestar. Y después que termino todo, recién salgo a mis quehaceres y ya para eso el esposo ya se levanta. Porque a él le molesta si me ve sentada leyendo mi Biblia o si me ve sentada orando por allí. Él se molesta. Así es que mientras él duerme, yo me levanto y me encierro en el baño. Para esta mujer, su baño es su azotea de la oración. Así cada uno de nosotros en casa podemos tener un espacio privado donde nadie te molesta y puedas tener ese tiempo de oración que lo necesitas también. Necesitamos subir a la azotea de la oración porque la oración es el respiro que necesitamos para nuestra alma. Si estamos ociosos y sin hacer nada, entonces podemos fallar al Señor, podemos fallarle. La palabra de Dios nos dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad y orad. En cuarto lugar, tenemos la azotea como un lugar pecaminoso. La azotea como un lugar de pasión desbordante. Vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5. Dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, embarazada. Y la palabra de Dios, que no esconde nada, la palabra de Dios que no idealiza a las personas, eso lo hacen los libros de los autores seculares. La palabra de Dios no idealiza a nadie. Claro, uno puede decir, pero David, el hombre según el corazón de Dios, David, el hombre de la alabanza al Señor, David, el rey, etc. Sí, pero es un hombre, al igual que todos. Y Dios no esconde los defectos, los errores y los pecados aún de aquellos hombres que Él ama. La Biblia no le esconde. Si la Biblia fuera un libro cualquiera, trataría de solamente mostrar lo bueno y positivo. Si usted escribe un libro acerca de usted mismo o un libro de una autobiografía, usted va a escribir todo lo que le conviene, ¿no? No va a escribir
sus perversiones, sus errores y todo lo que ella ha hecho. Va a tratar de hablar bonito de usted. La Biblia dice las cosas tal y como son. Y la Biblia nos dice que el amado rey David, la Biblia nos dice que este hombre que era según el corazón de Dios, nos dice que un día subió a la azotea de su palacio. Y allí comenzó a observar hasta que sus ojos se enfocaron en una mujer que también en su azotea estaba bañándose. No voy a entrar en los detalles, si lo hizo a propósito, si estaba haciendo una actitud poco decente, o por qué no buscó un lugar más privado para hacerlo. Eso queda al segundo plano. Voy al punto. Y el punto es que este hombre, llamado David, rey de Israel, en el tiempo de la guerra, en el tiempo que todos salían a pelear y a luchar para extender sus dominios o mantenerlos protegidos, era el tiempo de los reyes, en que los reyes salían a las batallas, pero David prefirió mandar a los demás y él se quedó en su casa, en su palacio. Y dice la Biblia que él vio desde el terrado, es decir, desde la azotea de su casa, del palacio real, vio a una mujer que se estaba bañando. Hermanos, son casos fortuitos. A veces uno puede subir al techo de su casa, al quinto, sexto piso de su casa, y de ahí ves todo el panorama, ¿no es cierto? Y de pronto, sin querer, queriendo, de manera imprevista y fortuita, casual, ¿no? De casualidad, de repente ves a alguien que está en una actitud similar. No es tu culpa. No es tu culpa. Tú no subiste diciendo, voy a verle lo que está haciendo. Fue un asunto fortuito. Y usted me dirá, ¿y qué debió hacer David? Pues, ni modo, pues no. Él subió, estuvo así y la vio a esta mujer llamada Betsabé. Claro, lo que debió hacer es bajar la cabeza, media vuelta e irse. Bajar a su palacio, a su oficina y ponerse a hacer otra cosa más útil, porque sabe que el lugar que buscó para tener un tiempo de distracción, pues ahorita no se puede. ¿Ah? Señor, perdóname, no quise verlo, pero he visto la desnudez de esta mujer, así es que me voy. Eso no hizo. Eso no hizo. Lo que sí hizo es lo que dice la palabra de Dios. Envió David a preguntar por aquella mujer. Llamó a sus edecanes, a sus soldados, y dijo, vayan, miren, de aquí a una cuadra, no sé yo, ahí en tal casa, en tal sitio, toquen la puerta, ahí vive una señora, por favor, averígüeme quién es, cómo se llama, cuál es su vida. Y la noticia es, cuando volvieron le dicen, señor, rey, la señora que vive en esa casa se llama Betsabé. Betsabé se llama, es hija de un señor llamado Eliam.
Y esta señora Betsabé es casada con un hombre llamado Urías. Y Señor, Urías es un servidor suyo, trabaja aquí para el palacio, luchando en la batalla. Entonces, Urías Eteo no está en la casa. Urías Eteo, trabajador mío, servidor mío, no está en su casa. Justo en este momento el hombre está peleando para expandir nuestro reino o mantener seguro nuestro reino. Está sola, la casa está sola, la mujer está sola, así es que envió mensajeros, la trajeron y él se aprovechó de ella. Hermanos, en esta situación, la palabra de Dios nos dice que también en las azoteas de nuestra vida, es decir, en nuestros tiempos de ocio, en nuestros tiempos de entretenimiento, podemos llegar a pecar. Y si un ocio, si un entretenimiento, si una libertad es una puerta abierta hacia el pecado, ciérrala. Ciérrala. No la abras. Ciérrala. Sal de ese lugar. Cierra esa ventana. Corre esa cortina. Baja a otra cosa. No te quedes allí. Te puede atrapar, porque el pecado te seduce y te atrapa. No te quedes allí. Muchas personas dicen, no, pero yo lo tengo controlado. Oye, hermanito, estás metido mucho en estos juegos, en estas cosas. No, pastor, es una distracción nomás. Una pequeña distracción. Otra vez, hoy sigues en lo mismo. No, es un relax nomás. Y de pronto ese jueguito se convierte en una obsesión. Mañana, tarde, noche, medianoche. Deja el estudio, no rinde en el trabajo, porque está metido en eso. Ese entretenimiento, esa distracción no está sumándole a tu vida, no está añadiendo valor agregado a tu vida y menos a tu servicio. Cierra esa puerta. Elimina ese juego. Cualquier cosa que te impide ser libre y te conviertes en esclavo es porque has entrado a la azotea de la perversión, a la azotea del pecado. Cierra esa puerta. Ciérralo, porque te va a causar muchos males y tristezas. Y esto lo hablamos en todo el sentido. Si es el sexo, igual. No, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo tengo mis límites. No. Si uno abre una puerta, y sobre todo a la puerta de lo carnal, de lo sexual, el ser humano se convierte en un animal que ya no piensa, ya no razona y solo busca obtener aquello que quiere. Y después vienen los lamentos, después vienen las tristezas y después vienen las consecuencias. David tuvo consecuencias muy tristes para su vida por esto. Y seguramente que más de una vez se habría dicho, no debí haber ido a la azotea ese día. Yo debí haber estado luchando junto con mis soldados al frente de esas batallas. Yo debí haber ido allá.
y me quedé entretenido. Claro, usted dirá, pero el final, pastor, el final es diferente. Saben, hermanos, Dios en su misericordia puede arreglar nuestro final si nos arrepentimos. Y el Salmo 51, si usted desea leerlo, el Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento de David. Y ahí lo puede leer usted. Finalmente, para terminar, la azotea como un lugar de privacidad y congoja. Proverbios 21, 9. Y aquí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios 21, 9. Dice la palabra de Dios: mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, de la azotea, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Leamos el 25-24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿no? Los textos, estos versículos nos dicen lo mismo. ¿Qué es mejor? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con alguien que es rencilloso o rencillosa. La palabra rencillosa significa siempre listo para discutir, siempre listo para pelear, para contender. Es pendenciero. Mire, hay otros pasajes del mismo Proverbios 19:13, por ejemplo, dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Más adelante, el capítulo 27, mira, acá tenemos otro texto, versículo 15 y 16. 27, 15 y 16 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Versículo 16: pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Y no quiero que usted se quede con una imagen que está haciendo quedar mal a las mujeres. No. Estoy leyendo la Biblia. Y en el capítulo 29, versículo 22, nos dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Los dos lados, varón o mujer, que son pleitistas, rencillosos, que les gusta pelear, discutir, contender, no es bueno, no está bien. ¿Y qué es mejor, dice el escritor de Proverbios? Mejor es salir de esa relación del momento, una relación tóxica, ¿no es cierto?, que nos ahoga. No te quedes ahí, dice. No estoy diciendo que le metas su golpe, respondas por igual, agredas, insultes. No. Todo lo contrario. Que cuando nos encontremos envueltos en una discusión, cuando usted se encuentre envuelto en medio de una rencilla, que cuando sea varón o mujer esté agrediendo verbalmente al otro, cuando las cosas estén escapando de control, porque muchas veces una situación mal manejada puede llegar hasta la agresión física. Lo que la palabra de Dios nos dice es que mejor es un rincón en el terrado que estar en esa situación. Explico.
Cuando estemos en una situación así, lo que tenemos que hacer es salir de allí y subir a nuestra azotea y buscar un tiempo de tranquilidad y de comunión, o de lamento propio, o de oración, o de llanto, o de lágrima. Porque es allí donde usted va a encontrar el confort. Porque si usted se queda allí en el momento de la discusión, de la bronca, ¿no?, del pleito, de la contienda, usted en algún momento puede dejar aflorar su carne. ¿Qué va a hacer entonces? Mi amado hermano o hermana, ¿sabe lo que es más inteligente? Es dejar de discutir y salir. Algunas personas salen de su casa. Y salga sin tirar la puerta, por favor, ¿ya? No haga escándalo. Salga, des unas vueltitas afuera, respire, medite, que quizá también usted tiene parte en todo esto. Reflexione, ore al Señor en silencio. Y cuando estés tranquilo y calmado, regresa a tu casa y pide perdón. Pide perdón. Y no me diga usted, pero ¿por qué? Que esto, que el otro. No. Vamos a aquietar las aguas. La misma paz que lograste saliendo a tu azotea del reposo y de la búsqueda de tranquilidad, a ese lugar privado para encontrarte contigo mismo y con el Señor, trae eso ahora y que también sea parte de tu hogar. No respondas mal por mal. No continúes echando gasolina en una discusión. Sube a tu azotea de tu lamento. Allí, con tu corazón abierto, pídele al Señor. Si la otra persona es rencillosa, contenciosa, etc., pues ora por esa persona. Si es tu esposo o esposa, si son tus hijos o tu familiar, yo no sé. Ora por esa persona. Y pídele al Señor que te dé fortaleza para no caer en el juego del pecado. Dios te ayuda, Dios te ha de cuidar, Dios te ha de proteger. Pidamos al Señor su dirección. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das. Bendícenos, Padre Santo. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos tener la respuesta a todo esto. Sana, Señor, todo corazón herido, todo corazón doliente. Hay muchas cargas y pesares en la vida. No permita, Señor, que podamos caer en la parte negativa, sino que vayamos por aquellas cosas que son positivas y redundan en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder tener esos tiempos de oración, esos tiempos de proclamación. Y también, Señor, ayúdanos en esos tiempos de conflictos y de luchas y de pecados. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.